buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Manuel, bienvenido, te agradecemos por participar de este ámbito. La idea del área de derechos humanos es que podamos intercambiar y charlar un poco en torno a la labor que desarrollás en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad de la Huerta. Si bien con Manuel venimos trabajando ya, me acordaba recién, desde el año 2012, en el juicio Moreno. Que ahí también, bueno, eran junto con César querellantes en esa causa. Y después desde la universidad hemos hecho, a través del convenio que tenemos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, muchos trabajos. Hemos trabajado en las prácticas socioeducativas, me acordaba de eso también, que fueron docentes de alumnos de nuestra universidad, que trabajaron la temática de memoria, verdad y justicia. Trabajamos también articuladamente en el ámbito del equipo de acompañamiento que integramos desde la universidad en el marco del desarrollo de este juicio. Y bueno, para introducirnos un poco en el juicio a la Huerta, nos interesaba que nos puedas comentar qué es un juicio de lesa humanidad y qué implica, qué significa para la región centro de la provincia de Buenos Aires y en qué consiste el juicio de la Huerta que se está desarrollando a partir del 2022 y que estamos transmitiendo en la universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer y un honor venir a esta casa de estudios y sobre todo en estos momentos donde la temática, como vos referías, que está acotada al juicio, pero en realidad es a toda la situación de los derechos humanos, ¿sí? Está tan impactada y tan atravesada. Por eso creo que es muy importante que podamos tener espacios donde ir conversando, ir viendo qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y es lo que nos va a permitir impedir que en el futuro volvamos a atravesar situaciones terribles como las que hemos atravesado. Dentro de esas situaciones terribles que hemos atravesado es donde enmarcan los juicios de lesa humanidad. Argentina sufrió varios periodos de violencia estatal y uno de los más marcados fue lo que habitualmente se denomina la dictadura cívico-militar, a mí me gusta llamarla cívico-eclesiástico-militar, que se desarrolló en nuestro país entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Por supuesto, estos números están sacados de la fecha del golpe y de la fecha del retorno de la democracia. En realidad, el periodo donde se violaron los derechos humanos de los ciudadanos por parte de agentes estatales es un poco más extenso y eso también ha sido materia de diversos juicios, sobre todo en la región, que tuvimos uno muy importante que fue el juicio a la CNU, ¿sí? A integrantes de la CNU y de la AAA. Los delitos de lesa humanidad son los delitos más graves que se pueden cometer en el derecho occidental, ¿sí? Es cuando el Estado utiliza todo su poder y toda su potencia para agredir a una parte de la sociedad, que eso es, digamos, la esencia de estos juicios. Acá estamos ventilando, hemos averiguado primero en las etapas de investigación y ahora estamos juzgando quiénes fueron los agresores, de qué modo agredieron y quiénes fueron los agredidos. Eso es básicamente, y para que se comprenda, un juicio por delitos de lesa humanidad. Por eso, por la extensión del periodo, por la cantidad de victimarios que es enorme y por la cantidad de víctimas que son 30.000 y efectivamente son 30.000 y algunos más también, es que estos juicios tienen una duración en el tiempo que es más extensa que los juicios normales. En el juicio puntualmente de Huerta, por el que vos me preguntabas, ya llevamos casi 2 años y medio de audiencias de debate, ¿sí? Que eso para un proceso normal o habitual es un tiempo extremadamente prolongado. ¿Y por qué los estamos haciendo ahora? Los estamos haciendo ahora porque hasta el año 2003, 2004 no se podían hacer. Y no se podían hacer, ¿por qué? No se podían hacer porque los perpetradores de esos crímenes habían trazado determinadas acciones para lograr su impunidad. Primero tuvieron las leyes de amnistía, después, bueno, vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, que si bien
fueron sancionadas por un Congreso en un gobierno democrático, a nadie se le escapa que esas sanciones fueron producto de las presiones de las casas militares que todavía conservaban un poder, no residual, sino un poder fáctico y práctico que ejercían en ese momento. Entonces, después de todos esos años de impunidad, se logró, fundamentalmente en base a la lucha de los organismos, de las madres y de las abuelas, que son las verdaderas artífices de que hoy se pueda estar juzgando, después se plegaron los hijos, y bueno, el resto de los organismos que nos permiten hoy estar desandando los últimos tramos de lo que fue toda esta maquinaria criminal en nuestro país. No vamos a llegar quizá a poder averiguar, y no hemos podido averiguar sobre todos los casos, sobre todas las víctimas, porque, bueno, precisamente todo ese transcurso del tiempo conspiró contra la averiguación de la verdad de muchísimos casos. Se han muerto tanto represores como víctimas, como testigos, como familiares, y todo eso ha dificultado tener una reconstrucción fidedigna de lo ocurrido. Por eso decimos 30.000 y nosotros entendemos que fueron aún más de 30.000. Bien, bueno, muchas gracias. Como bien vos decías, es un Estado democrático que viene en el marco de los compromisos internacionales existentes a juzgar al propio Estado que en su momento secuestró, torturó, violó, desapareció. Sí, ahí hay un dato, permitime que te interrumpa, ¿Sí? que es central, porque Argentina es el único país en el mundo que está juzgando hechos de esta naturaleza y a ciudadanos por hechos de esta naturaleza con el mismo sistema judicial que emplea para el juzgamiento de los delitos comunes. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra se hizo un tribunal ad hoc que fue el Tribunal de Nuremberg, pero bueno, se creó específicamente para hacer esos juicios. Todos los casos de la ex Yugoslavia y demás son juzgados en la Corte Penal Internacional, pero no en los propios países, y mucho menos por sus propios órganos judiciales con las reglas judiciales que se le aplican a cualquier otro justiciable. Eso es un valor que tiene el sistema argentino y que tenemos que destacarlo. Por supuesto, después, si empezamos a desandar, siempre es con sus más y con sus menos, con todas las dificultades que esto implica, en cuanto a cuestiones presupuestarias, logísticas, de cantidad de jueces, de fiscales, bueno, pero no deja de ser un hecho importantísimo que un país, una república democrática, pueda, a través de sus instituciones, llegar a juzgar a autores de estos hechos que en otro momento fueron parte del Estado. Bien. Sí, y ahí me parece que en relación con esto que planteás, como país, a través de lo que bien destacabas vos, de la lucha de los organismos, de la construcción social y cultural en torno al nunca más, hoy vemos que desde el Estado encontramos ciertos recortes que hacen a la política de memoria, verdad y justicia, ¿no? En la Secretaría de Derechos Humanos, por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, se han recortado las querellas. Sabemos que hay provincias que no tienen querellas en los juicios de lesa humanidad. Lo mismo pasa con las leyes reparatorias, con los centros clandestinos de detención. Y vemos, bueno, con el programa Verdad y Justicia, que también nos toca en el marco de la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo vemos que ustedes, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, siguen querellando en estos juicios, en este caso en el de La Huerta, y queríamos saber un poco qué implicaba esa labor de querella que se suma a la labor de la Fiscalía Federal, pero que, bueno, que viene acompañando y luchando en el marco de estos y trabajando en el marco de estos procesos judiciales hace muchos años. Bueno, ¿qué implica esa tarea? ¿Cuál es el trabajo que desarrollan? Mirá, implica un compromiso de parte del Estado por llegar a la verdad y porque se apliquen las penas que deban aplicarse en los casos. Esto es una obligación que tiene el Estado, es cierto, que generalmente la incumple, ¿sí? Hablando del Estado nacional, ¿no? El Estado provincial, a su vez, también tiene esa obligación y la cumple de manera mucho más eficiente, ¿sí? Si uno hace la línea histórica desde que arrancaron los juicios, vos pensás que esta causa en la que se está llevando adelante el juicio, me acordaba el otro día cuando leía, el denunciante es la Secretaría de exacto, Derechos Humanos de la provincia sí. de Buenos Aires. O sea, nosotros somos denunciantes, estamos desde el primer momento y a partir de ahí transitando todo lo que es el devenir de los procesos.
Entonces, es muy importante que el propio Estado, y ahí vamos a la función nuestra como querella, que el propio Estado sea el que reclame ante el Poder Judicial, ¿sí?, la aplicación de la justicia. Ese es nuestro rol, ¿sí? Nosotros no somos abogados de los ciudadanos en forma particular. Nosotros somos abogados del Estado bonaerense, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sea cual fuera el signo político del gobernador. Los hemos atravesado todos desde que arrancamos los juicios hasta ahora, pero representamos digamos, a la institucionalidad del gobierno provincial, cumpliendo con una obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes contra la humanidad, y también en una función preventiva que tiene que ver con que ninguno de todos estos hechos pueda repetirse en el futuro, que para eso también se trabaja y es la otra faceta de nuestra labor en los juicios. Una es la investigación, las solicitudes de condenas, los controles de esas condenas, y el otro es la comunicación de los hechos tal cual fueron reconstruidos. Por eso vos señalabas un poco nuestro trabajo, nuestra participación a invitación de la universidad en las prácticas, damos charlas en colegios, bueno, tenemos contacto con la comunidad para llevar ese conocimiento que se genera en un órgano judicial a el común de la sociedad y poder al menos brindar información adecuada, veraz, para que la gente esté prevenida cuando empiezan embates como los que estamos viviendo ahora, que ya los vivimos también en el periodo del gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con el vaciamiento de las distintas instituciones que sirven de apoyo a la realización de los juicios, y esto lleva a una ralentización del desarrollo de todos esos procesos. Este gobierno ha ido un paso más allá porque, bueno, como vos decías, ha afectado directamente a la Secretaría de Derechos Humanos, la ha vaciado de contenido, ha despedido abogados litigantes en plenos trámites de juicio con querellas que quedan prácticamente a la deriva. Desde la provincia se hace un esfuerzo enorme por poder suplir esos déficits, pero lo cierto es que ya la afectación se está notando, la afectación que generan estas medidas desde el gobierno nacional. Y además también lo que hacen es fomentar este contradiscurso que intenta nuevamente sembrar la confusión a través de lo que ya conocemos que es la teoría de los dos demonios, de la verdad completa, que bueno, nos llevaría varios programas poder explicar de qué se trata todo eso, pero básicamente es una herramienta que inicia desde la comunicación por parte de funcionarios estatales, de ciertos sectores del periodismo o de la opinión, y después terminan utilizando a los imputados, porque si vamos al juicio de Huerta, que es el que nos convoca, vos fíjate que en varias de las declaraciones de los imputados, lo que plantearon era esto: vivíamos en un estado de guerra contra los subversivos y nosotros estábamos defendiendo los cuarteles y estábamos persiguiendo a los terroristas que querían tomar el Estado por asalto. O sea, te vuelven a contar una realidad que no fue tal, que fue una construcción para justificar su accionar criminal, ¿sí? Y se ven legitimados porque desde las esferas más altas del Estado comparten esa visión de los hechos. Sí, totalmente, y eso lo estamos viendo en la actualidad del juicio de la Huerta. Estamos en la etapa de alegatos de las defensas de los imputados y también lo estamos viendo, digamos, en el tono discursivo de la construcción del alegato, muy presente, cómo permean esos discursos, digamos, de la teoría de los dos demonios, entre otros, ¿no? Y bueno, y en relación a esto, a los alegatos, a la etapa en la que nos encontramos actualmente en el juicio de la Huerta, una mega causa, si querés contarnos, que arrancó por la Huerta, pero que ahora incorporó lo que sucedió en otras áreas de la subzona. Y también pensaba en esto que decías vos de la ralentización, ¿no? Cómo eso afecta hoy en día los procesos judiciales, porque nosotros en el caso de esta causa, cuando pensaba en el título de la causa y el rol de la Secretaría, pensaba en Bernardú también, que cuando los imputados por fallecimiento o por incapacidad no están más en la causa, en ese caso se cayeron como 53 casos. Claro. Entonces también ¿qué justicia o qué reparación podemos brindar, más allá del derecho a la verdad y a la ratificación de los hechos, en el marco de estos procesos judiciales? Pero bueno, la pregunta venía más en relación a
un poco el juicio en particular, la etapa que estamos transitando, qué expectativas tenés respecto de lo que venís escuchando, bueno, de los alegatos de ustedes y de las defensas, qué expectativas tenés en torno a la sentencia que debería producirse este año, esperamos. Esperamos. Bueno, para entender un poco lo que es lo que denominamos el juicio de la Huerta y sus ramificaciones o sus extensiones, vamos al principio. Yo te contaba que la Secretaría fue en el 2006 el denunciante. Eso generó una causa en el Juzgado Federal de Azul, que es la 30615, que es muy famosa, y eso tendía a investigar todos los hechos que habían ocurrido en un área bastante amplia, que era Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores, Cacharí, un montón de ciudades. Se hizo una mega investigación y, por supuesto, como no se podía esperar el final de toda la investigación para juzgar, se fueron haciendo segmentaciones sobre determinados casos con determinados imputados y se los fue juzgando. ¿Y ahí qué tuvimos? Tuvimos los juicios de Montepeloni 1 y 2, tuvimos el juicio de Moreno, que vos te acordabas que se hizo acá en la UNICEN, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, tuvimos el juicio de La Bolita y algunos otros procesos en relación a algunos conjuntos de esos hechos. La Huerta, inicialmente, esto surge porque el juez Comparato, que era el que estaba a cargo, dijo, bueno, vamos a empezar a nuclear la denuncia por centros clandestinos de detención. Entonces nucleó en Montepeloni, nucleó en La Huerta y así. Como los avances fueron dispares, le fue quedando el nombre a cada tramo de la causa, porque ¿qué nos empezamos a dar cuenta todos o a advertir de la prueba? Que no es que una persona había sido secuestrada y llevada a La Huerta solamente, sino que había un tránsito por distintos centros clandestinos de detención que se fueron reconstruyendo, había personas que habían sido secuestradas en ciudades donde había un centro clandestino de detención, pero no habían sido llevadas a ese centro clandestino de detención. Es decir, la prueba nos fue llevando a que se diluyera ese foco de concentración que eran los centros clandestinos. Entonces quedó el nombre de La Huerta. Cuando iniciamos el juicio de La Huerta, en principio refería a muchos casos que habían tenido víctimas en la ciudad de Tandil y victimarios también que prestaban funciones en la ciudad de Tandil. Y esto se fue ampliando en el transcurso del tiempo con hechos de víctimas de la ciudad de Olavarría, de Azul, de Cacharí, lo que llaman los distintos tramos del juicio de La Huerta que se fueron complementando a un debate que ya estaba iniciado y terminan siendo juzgados en una sentencia única. Esto tiene una ventaja que es la temporalidad, porque si nosotros hubiésemos tenido que esperar terminar el juicio de La Huerta para poder juzgar otros conjuntos de casos que se pudieron acumular con este mismo tribunal, hubiésemos enfrentado algunas de las dificultades que yo te hablaba hoy, que es, por ejemplo, la falta de jueces. Es decir, los que juzgaron sobre determinados casos a determinados imputados, después no los pueden volver a juzgar en otro proceso por otros casos a esos mismos imputados realizando las mismas funciones. Entonces hay que conseguir otros 4 jueces diferentes. Y eso no sabés lo que cuesta. No sabés lo que cuesta porque, de hecho, este tribunal no es el tribunal originario de Mar del Plata. Hay jueces que están subrogando, que son de Capital Federal, pero hemos tenido integraciones con jueces federales de otros lugares y ya realmente no hay más de dónde sacar. Entonces, bueno, un poco el hecho de venir acumulando sirvió para acelerar todo este proceso, porque si no quizá habría mucha gente que va a tener su sentencia este año y que recién estaría viendo cuándo iniciaría su juicio, tal vez dentro de 1 o 2 años más. En relación a la sentencia, por el grado de avance de la causa, yo entiendo que en el mes de junio estaríamos en condiciones de un adelanto de veredicto, si es que el tribunal dispone de hacer un adelanto de veredicto, y si no, a más tardar, después de la feria de invierno, tener veredicto y sentencia. Así que ya estamos realmente en las últimas instancias, estamos esperando los alegatos de las últimas defensas como para llegar a una definición. Y en cuanto a las expectativas, son, bueno, las de siempre. Es decir, nosotros entendemos que se ha logrado reconstruir suficientemente cómo funcionaba todo el aparato represivo, independientemente de poder probar las acciones individuales y particulares de cada imputado en relación
a cada una de las víctimas, lo cual es una tarea prácticamente imposible, aunque en algunos casos concretos sí lo hemos logrado, pero que bueno, en todo este contexto, los imputados, al menos los que aún subsisten en el proceso, porque muchos fueron separados por estas cuestiones de incapacidad mental sobreviniente, producto de el paso de los años, el impacto natural, y en muchos otros el fallecimiento, como vos también referías, que ahí deja a muchísimas víctimas sin la posibilidad de llegar a una resolución de condena a quien fue su agresor, ¿sí? Porque la acción penal se extingue con el fallecimiento y no hay posibilidad de determinar una condena. Lo que nosotros sí pedimos fue que, pese a que no pueda haber una condena, y habiéndose ventilado todos esos casos en este proceso, el tribunal contemple en la sentencia hacer una referencia y explicitar cuáles fueron los hechos concretos, quiénes habrían sido sus autores y cuáles fueron las víctimas, como para que las víctimas al menos tengan una respuesta jurisdiccional. Bien, bueno, Manuel, muchísimas gracias. Esperamos que la sentencia tenga lugar en nuestra ciudad y para eso hemos hecho los organismos de derechos humanos de Tandil, de Azul, de Olavarría, un montón de acciones, y una de ellas que estamos llevando adelante y que queremos invitar a la comunidad que nos acompañe desde el área de derechos humanos. En el Instagram tienen un link para firmar un formulario, estamos juntando firmas para que la sentencia, para que el momento que venimos esperando hace tanto tiempo, la comunidad en general, las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, los organismos, pueda ser leída en el aula magna de nuestra universidad. Así que invitamos a todos y a todas a acompañar ese pedido con su firma. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación y una última postilla en relación a esto que vos decías, la importancia de que la sentencia sea leída en Tandil. La lectura del veredicto y de la sentencia es también un acto reparatorio para todas aquellas personas que transitaron por un montón de situaciones traumáticas a lo largo de su vida y que ven ahora la conclusión, y esa conclusión debe ser dada de cara a la sociedad y de cara a la sociedad donde los hechos se produjeron. Eso es lo que nosotros entendemos, nosotros lo pedimos específicamente en nuestro alegato y por supuesto acompañamos y apoyamos todo el esfuerzo que están haciendo desde la universidad y desde los distintos organismos para que el tribunal resuelva definitivamente venir y hacer ese acto que es tan importante en nuestra ciudad. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Abra, el canal de la UNICEN.